¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a otro episodio de Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast donde rompemos las barreras entre lenguajes y ciencia para hacerla accesible a todos. Hoy tenemos el honor de recibir a Valeria Castañeda, una investigadora colombiana con una trayectoria impresionante en biología evolutiva y comunicación científica. Valeria es candidata a doctorado en biología integrativa en la Universidad de California, Berkeley, con estudios previos en la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes. Además, Valeria tiene una maestría en comunicación científica de la Universidad de Barcelona, lo que le ha permitido impulsar la ciencia como una herramienta inclusiva sin barreras lingüísticas. El episodio de hoy estará dedicado a explorar cómo el predominio del inglés en la ciencia puede crear exclusiones y barreras, y qué podemos hacer para construir una ciencia más inclusiva y más diversa. Valeria, gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Hola Linda, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, qué honor. Para empezar, cuéntanos qué te inspiró a dedicarte a la biología evolutiva y qué es eso de biología evolutiva y herpetología. Explícanos en palabras sencillas y si hubo en algún momento clave en tu vida que te llevó a este camino y cómo llegaste a unir esto con la comunicación en la ciencia. Uy, qué fuerte, esto es toda una vida completa. A ver, primero, ¿qué es la biología evolutiva? Básicamente la biología evolutiva es la que trata de entender como la historia de los organismos y cómo históricamente, porque son lo que son, básicamente porque los vemos ahí, porque viven ahí, porque son así, porque interactúan así con otros y todas estas cosas. Entonces, básicamente es como estudiar historia, pero de bichos que no son humanos. Y llegué a la biología evolutiva porque me gustaba mucho la clase de la Universidad de Biología Evolutiva y me gustaba mucho la filosofía de la ciencia. Y un poco, pues, el desarrollo de la biología evolutiva tiene que ver con la historia de la ciencia, pues en este caso en Europa y un poco como un desarrollo como rebelde ante posturas creacionistas del mundo. Entonces se fue desarrollando como ideas de cómo en realidad pues los organismos son históricos, ¿no? Vienen desde historias y están además relacionados entre ellos. Y a mí me gustaba mucho esa teoría, me gustaba mucho entender cómo la teoría y cómo pues la biología en realidad también viene claramente pues de la filosofía. Entonces, eso me parecía muy interesante. La herpetología llegó después. Bueno, herpeto significa monstruo y entonces herpetos pues es el estudio de lo que en algún momento pensaban que eran monstruos, que ahora los llamamos reptiles y anfibios. Y a mí me empezaron a gustar mucho también por una clase de la universidad en donde me tocó al azar ser la persona del grupo encargado de ranas. Entonces me tocó ir a colectar ranas y a buscar ranas y esto fue una salida en el Pacífico colombiano, en Ñambí, en Nariño. Y pues es increíble, fue increíble fue increíble estar alrededor de ranas y poderlas tocar y verlas con otros ojos y son muy bonitas, o sea, a mí me parecían muy bonitas. Y entonces ahí pensé, yo quiero hacer biología evolutiva de ranas. Y por alguna razón u otra terminé haciendo biología evolutiva de los bichos que se comen las ranas, que son las serpientes. Entonces ahora amo las serpientes, me gustan mucho las serpientes. Me inspiran muchas cosas bonitas también en el sentido de la empatía, pues porque hay mucho miedo y mucho, incluso odio alrededor de las serpientes, entonces también me gusta mucho nombrarlas y hacerlas ver como seres bonitos que merecen vivir en este mundo. Entonces, también muy lindas las serpientes, las quiero. Y la última pregunta fue, ¿cómo esto se relaciona con el inglés en la ciencia? Se relaciona porque yo estaba haciendo una maestría en Colombia en serpientes que comen ranas. Y resulta que al final de la maestría pues hay que presentar la tesis y todo el mundo, pues mis compañeros, pero también pues personas como los profes, ¿no? Nos insistían como escribe la tesis en inglés.
y que eso es mejor, que puedes publicar más rápido, que no sé qué. Y de verdad yo intenté, o sea, con todas mis fuerzas, escribir una tesis en inglés. En ese momento para mí fue absolutamente imposible. O sea, yo no podía pasar de una frase en inglés. Y entonces yo dije, no, pues ni modo, igual me tengo que graduar, voy a escribir la tesis en español. Y la escribí en español, pero en ese proceso como de esa pelea de por qué la tengo que escribir en inglés y me frustra tanto si no es mi idioma, pues ahí empecé yo a desarrollar como idea sobre un poco lo injusto que era para mí tener que escribirlo en inglés y también como darme cuenta lo fácil que sería entonces para las personas que son angloparlantes nativas escribir en inglés y ser científico o científica. Y de ahí en adelante, pues además yo ya tenía otras evidencias a lo largo de mi carrera, pues en la universidad pues pública de Colombia, que fue donde yo estudié, también nos ponían a leer a veces artículos en inglés y yo veía a mucha gente, pues incluyéndome, batallando, tratando de entender la ciencia, ¿no? Tratando de entender lo que queríamos entender, pero no era en realidad pues que no pudiéramos entender la ciencia, sino no podíamos entender el inglés. Entonces, como la barrera extra que tiene aprender ciencia en Colombia. Entonces ahí como que empecé a sacar ideas y más ideas y terminé yéndome a esta maestría, ¿no?, en comunicación científica y pues ya desarrollando como más formalmente estas ideas. Sí, eso que mencionas es muy importante porque estoy segura que tu experiencia se extiende a muchísimas personas de otros países que no son angloparlantes. Y en mi caso personal, como tú dices, batallé muchísimo porque toda la literatura durante el pregrado y el posgrado está en inglés. Todo lo que es la teoría de evolutivas, artículos científicos están en inglés. Y, por ejemplo, en mi caso, bueno, quien fue mi pareja en ese momento fue quien me enseñó como un niño chiquito, se sentaba conmigo a leer en inglés los artículos científicos, o sea, tenía toda la paciencia del mundo, pero estoy segura que muchísimas personas no tenían esta oportunidad. Y leer como un todo en un idioma es como el triple de trabajo hacerlo. Y traducirlo, pues peor aún, porque no es solamente colocarlo en un traductor, sino que tenga significado, que tenga sentido lo que uno está escribiendo y también es el perder oportunidades a nivel como profesional, porque si uno, yo no me quería ir para ningún país que hablara inglés, yo quería estar en mi zona de confort. Y ya cuando me comencé a mover de mi zona de confort, es ser como, uy, tengo que escribir la tesis en inglés. Eso ha sido también un reto gigante para mí, pero para muchas personas. Y también eso es una de las barreras grandes que se imponen por ejemplo, en países en vías de desarrollo cuando estudiantes quieren aplicar a becas a otros países que son angloparlantes o incluso no angloparlantes, pero se les exige inglés porque inglés es el idioma más hablado y también a nivel científico. Y se les piden esos exámenes de inglés ridículos que son costosísimos y que de una u otra forma quitan oportunidades. Y ya que nos has compartido esas barreras a nivel personal, tú enfrentaste muchos desafíos para comunicar tu investigación en otro idioma, en este caso en inglés, pero aún así decidiste hacer tu doctorado en Estados Unidos. ¿Qué te llevó a elegir este país y cuáles son los desafíos emocionales de tu trabajo, especialmente como una mujer latinoamericana? A ver, yo creo que el país, yo no lo escogí en sí como quiero vivir en Estados Unidos. Fue más como aquí tengo una posibilidad de trabajo que me permitía trabajar con bichos colombianos, porque algo que yo como que siempre he hecho y pues hasta ahora he procurado es, vale, pues la verdad es que hacer investigación en Colombia es difícil, pero yo quiero investigar Colombia. O sea, no sé cómo decirlo, pero sí me hago entender, o sea, no estoy allá, Sí, no, pero no todo por el tiempo. financiación tuviste la oportunidad de poder continuar investigando en Colombia, pero con fondos que venían de otro país. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, donde me reciban con un proyecto de especies colombianas, así sea en Estados Unidos, en Europa, no importa, donde me reciban con una idea así, pues yo voy. Y pues yo he seguido trabajando durante el doctorado con las serpientes que trabajé durante la maestría y durante el pregrado, que es como, no sé, licenciatura, etcétera. Entonces,
¿qué pasó? Pues que mi directora de tesis aquí en Estados Unidos me dijo, sí, vente con ese proyecto y lo desarrollas. Y yo dije, no, pues sí quiero, porque la verdad yo quería estar haciendo ciencia, pues un poco para entender los bichos que viven pues en ese territorio, y además para también seguir conectándome con ese espacio, pues porque yo creo que sigo también muy conectada con el espacio de donde nací, la verdad. Entonces, pues por eso decidí irme a Estados Unidos. Se dio esa oportunidad y la verdad, sí, un poco como si se da la oportunidad, la cogí, entonces la agarré y me vine. ¿Qué ha significado ser colombiana, mujer, etc. aquí? Muchas cosas, muchos aprendizajes duros, pero también diría mucha comunidad latina que aprecio muchísimo y que me han sostenido en momentos muy duros. Creo que aquí, pues claramente muchos de nosotros nos fuimos de nuestras casas, entonces hacemos como nuevas familias. Aquí yo tengo una nueva familia, que un poco el dolor es que nuestras nuevas familias también se gradúan del doctorado, entonces se van. Entonces es un poco como un espacio que que además de que somos migrantes, es un espacio también temporal. Entonces es como que se siente un poco como una migración permanente, de ida y salida, como que llega nueva gente a nuestros grupos, se va, llega nueva gente. Entonces es como una fluidez familiar, pero ha sido muy lindo construir esa familia de lejos, muy importante. Pero pues las universidades gringas y de hecho el mundo pues un poco estadounidense, le falta mucho para aceptar y entender que este ya es un espacio latino de por sí. Estados Unidos ya es un país latino de por sí. O sea, California, por lo menos el 40% de la población es latina o hijos de latinos y tienen culturas y valores que salieron también de espacios que llamamos Latinoamérica. Y a pesar de eso, pues las universidades no tienen, por ejemplo, espacios, digamos, la página web no está traducida en español. La página web oficial de la universidad, que a mí me parece eso como absurdo, no ofrece realmente como ayudas a los estudiantes latinos que son, por ejemplo, pues, por ejemplo, yo llegué como migrante, hay muchas formas de migrar, ¿no? Entonces yo llegué como migrante, estudiante de doctorado, con una visa, ¿no? Pero pues también muchas de las personas que están estudiando aquí como hijos de primeras generaciones que emigraron, por lo menos en California, son hijos de campesinos de la tierra. Y entonces, la verdad, en sus familias, ellos no tienen como ninguna referencia a nada académico. Entonces, cuando entra a la universidad, y la universidad es un montón de chicos que también, pues que la verdad, pues chicos blancos, privilegiados, que fueron a un colegio, que sus papás probablemente son profesores de la Universidad de California, y además es Estados Unidos, por lo tanto hay una cultura de la comparación, una cultura del individualismo muy fuerte. Entonces ellos se sienten todo el tiempo comparándose, se sienten, pues literal, ellos me dicen, porque yo me hablo mucho con ellos, porque además son la gente con la que yo trato de colaborar, ¿no? Que pues me dicen, sí, que se sienten inferiores, se sienten brutos. Entonces, eso pasa muchísimo aquí. Y pues eso pasa con los chicos de pregrado, pero también pasa en el doctorado. Yo tuve una depresión muy fuerte, como en mi tercer año, de aceptar que yo no me sentía bienvenida y de aceptar que ese era el ambiente del lugar, y que a pesar de que pues yo intentara como sentirme más como, no sé, sí, bienvenida, pero como que para ser bienvenida tienes que cambiar, tienes que ser blanca, ¿no? Tienes que ser gringa. Y yo no estaba dispuesta a esos cambios y y no puedo tampoco. O sea, también hay unas cosas que pues uno no puede verse de otra forma, ¿no? Entonces también darse cuenta de eso, pues fue también un aprendizaje de cómo la ciencia también lleva todos estos valores en sí. Y eso ha sido como muy fuerte también para mí, darme cuenta que incluso la biología que yo amo tanto, que ha sido como tan importante, en sí misma tiene unos valores que yo ya no aprecio, unos valores de exclusión, unos valores que ojalá cambien con el tiempo, pero que están ahí. Entonces ahí pues también siguió todo lo del inglés en la ciencia, yo también empezaba a pensarme sobre qué es hacer campo, qué es hacer trabajo de campo.
Y para rematar, pues todo, y yo sí lo quiero nombrar aquí, pues porque me parece importante como hacerle homenaje, pero pues un compañero también fue asesinado durante campo, él se llama Gabriel Trujillo, y como reaccionó el departamento, pues a mí me parece que pues no fue suficiente para el nivel de impacto que eso tuvo en todos nosotros. Entonces, y él pues es una persona pues que viene de una comunidad indígena, es una persona racializada y pues para nosotros como latinos en digamos, en la universidad y ahí en el departamento en el que estamos, pues fue muy duro darnos cuenta el tratamiento que se le dio como a un hecho como tan potente. La verdad ha sido muy duro y yo espero que las universidades hagan más cosas, pero también ha sido muy desgastante, ¿no? Tratar de pelear contra la corriente. Entonces, como un balance entre qué pueda hacer y qué pueda hacer como emocionalmente y como qué tanto también puedo aceptar de golpes y no responder, ¿no? Entonces, en fin, o sea, sí ha sido un proceso pesado. Bastante. Mm. Y, y especialmente lo que has vivido ya y que muchas personas también viven, pero bueno, que asesinaron a una persona y que, por ejemplo, no le dieran la atención, el valor que al hecho y la discriminación se siente más. Y eso es algo que tú mencionas, es que sí, desafortunadamente la ciencia ha promovido esa discriminación y eso es algo que nosotros también por eso hacemos esto bilingüe, para que haya una comunicación en que no es que vivamos en otro planeta, vivimos en el mismo planeta y como humanos creamos estas barreras, no solamente lingüísticas, sino también geográficas, pero la idea es unir más a la gente, ver como que en realidad tenemos más cosas similares que disimilares, somos más iguales, compartimos más cosas comunes con cualquier otra persona, de aquí, por ejemplo, de Australia, de Estados Unidos, y solamente es como una nacionalidad, ¿no? Pero al final del día somos todos humanos y somos de la misma especie y todo, y también compartimos cosas diferentes, pero desafortunadamente la ciencia se ha hecho barreras y por eso queremos como ampliar, a que la gente sepa que científicos no son como de otro mundo, que viven retos diferentes a lo que viven otras personas que tienen otras profesiones, pero que también como humanos vivimos cosas muy difíciles, como por ejemplo lo que tú enfrentaste, difíciles como, por ejemplo, que no haya una equidad, que no haya una inclusión, que yo fui muy afortunada, pero yo comparto que yo estuve en Finlandia durante 5 meses y también estaba entrando en depresión, no me sentía cómoda con el lugar en el que estaba, no me sentía incluida y sentí que más lo que estaba haciendo era como un trabajo como operaria y no como hacia investigadora. Y afortunadamente tuve mi familia en Colombia, incluso mi mamá me dijo, no, devuélvase, pero es la presión social, ¿no? No, va a fracasar si dice que no. Pero entonces alguien que siempre ha sido muy importante en mi vida, él fue mi director de pregrado y me dijo, ¿y usted qué está haciendo allá? Devuélvase. ¿Quién es la que va a vivir eso? Usted. Nadie más va a vivir eso por usted. Y afortunadamente en Australia, y yo siempre lo repito y lo repetiré, digo que el 90%, el 99% del éxito de los doctorados vienen de la mano con los directores, porque ellos se vuelven una familia. Y fui muy afortunada, en mi caso fui muy afortunada de tener mis directores, pero no es fácil. Uno está en un lugar donde no es completamente diferente al suyo. Uno hace familias, como tú dices, pero las familias se van también. Entonces sí es bueno como compartir esto como con la audiencia de que en realidad esas personas que trabajan en la ciencia, esas personas que trabajan, por la diversidad, por conocimiento, también viven esos retos y en especial no solamente del lenguaje. Y ahora que mencionas, pasando a un tema de estándares de publicación científica y comunicación en la ciencia, en su mayoría pues es en inglés. ¿Y tú qué crees, cómo crees que afecta la capacidad de los científicos de países no angloparlantes para compartir su conocimiento? ¿Cómo crees que son esas barreras? Bueno, sobre tu pregunta, pues mira, yo normalmente nombro como
4 cosas donde el inglés afecta a la ciencia. La primera, pues como tú lo dijiste antes, es como las desventajas que van a tener las personas angloparlantes, no angloparlantes, perdón, nativas en participar en la ciencia. Que eso pues un poco se ejemplifica con por ejemplo, conmigo, pues mi dificultad de escribir en inglés. Otra es también pues la ruptura de la comunicación entre la gente que tiene otras lenguas, pues que es el 95% del mundo, tiene otra lengua que no es inglés, y la ciencia, que es un poco lo que ustedes con el podcast creo que pues también tratan de pensarse y es como hacerlo bilingüe, ¿no? Para que llegue por lo menos a otros escenarios. Pero pues el 95% de la gente no habla inglés y no está pudiendo leer ciencia en su propia lengua. Entonces, en ese sentido, pues hay un poco lo que tú dices, ¿qué pasa si no se publica en inglés, no? Y lo otro es, pues, en el aprendizaje de la ciencia, pues también estamos aprendiendo inglés. Entonces, no es lo mismo como aprender ciencia y aprender inglés al mismo tiempo. O sea, no es lo mismo, son otras capacidades las que uno tiene que desarrollar y entonces eso pues también obviamente va, va a haber como pues unas barreras ahí diferentes. Y por último, pues no entender que en realidad el conocimiento en sí está ligado con el idioma. O sea, el idioma es un proceso cultural que nos permite observar el mundo. Los lenguajes son procesos culturales que nos permiten hacer observaciones del mundo. Por lo tanto, una persona que hable un idioma diferente al tuyo no va a entender el mundo de manera igual. Y eso está muy bonito, o sea, no debería ser un problema, debería ser algo que tendríamos que abrazar, que por eso es muy importante pues cuidar las lenguas, que por eso es muy importante revitalizar lenguas que están a punto de morir, porque hablan de conocimientos de miles de años sobre el mundo. Nos hablan sobre los bichos que viven en un territorio, nos hablan sobre ideas del tiempo, sobre ideas del espacio, y a mí eso me parece que claramente va a influir en la ciencia, porque si toda la ciencia la hacemos en inglés, se vuelve algo que han llamado como epistemologías monolingüísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el conocimiento viene de un solo idioma y por lo tanto hay cosas que ya no se pueden nombrar de igual manera, ya no se pueden observar, ya no se pueden sentir de la misma manera y por lo tanto perdemos observaciones del mundo. Entonces, eso es otra cosa que a mí me parece que claramente es un problema en el inglés, en las como hegemonía de la ciencia. Pero entonces, volviendo a tu pregunta de por qué es muy importante pues publicar en otros idiomas o qué pasa, digamos, porque cuando nos fuerzan a publicar solo en inglés, pues pasa que nos desconectamos con la sociedad, uno, pero también pasa que pues se crean desventajas muy fuertes. Entonces, por ejemplo, acabamos de sacar un preprint de hecho, con un investigador australiano que se llama Tatsuya Amano. Y pues uno de los resultados es que las personas que no hablan inglés como primera lengua están publicando menos, pues, publicaciones en inglés, pero están publicando casi más publicaciones en total. O sea, en total en su lengua nativa con el inglés, a veces están publicando incluso más que los angloparlantes nativos. Están produciendo mucha ciencia, están produciendo mucho conocimiento, pero no se les valora por el conocimiento que están escribiendo en su lengua. Y además eso es como no valorar el conocimiento que están dando regional. Entonces, ¿quién es importante? ¿A quién hay que comunicar? ¿A quién hay que hacerle ciencia? Entonces, es como también un poquito como denigrar también la importancia de lo contextual, la importancia de lo regional, la importancia de investigar también lo chiquito o pues entre comillas chiquito, ¿no? Porque lo que sí es muy importante, y eso hay papers en eso, es entre comillas lo global. ¿Y qué es lo global? Pues Estados Unidos y Europa. Pero eso no tiene nada de global, ese no es el mundo. Eso también puede ser muy regional, pero entonces es un paper en inglés. Si tú hablas de aquí, de un barrio aquí en California, lo vas a publicar en inglés y va a ser importante, pero si hablas de un barrio en Bogotá y lo publicas en español, no va a ser igual de importante. Pero ese barrio en realidad sí es igual de importante. Entonces, es como esa valoración de la lengua en la que publicamos y
tiene una valoración política sobre los mundos que está bien investigar y los mundos que no son valorados en la investigación, y a quién se valora transmitir la ciencia y a quién no se valora transmitir la ciencia. Entonces, para mí todo esto pues es político, básicamente. Es una política, básicamente pues habla sobre pues desigualdades, uno, coloniales, por ejemplo, en este desarrollo de las desigualdades coloniales y globales, de quién es lo global, qué es lo importante, pues también lo que uno ve, por ejemplo, en lo regional o por lo menos en Colombia, pues es que también se traduce en desigualdades sociales, pues porque la gente que puede acceder a escribir en inglés es la gente que pudo estudiar inglés y por lo tanto en Colombia la gente que tiene plata para ir a un colegio bilingüe, para pagar cursos de inglés. Entonces, al final, todo eso se traduce en realidad también en una desigualdad social en los países donde no hablamos inglés como primera lengua. Y así se van acumulando desigualdades una tras otra. Sí, hay algo que tú mencionas es muy importante de cómo preservar las lenguas. Y sí, la doctora Ana María Cheto, que te mencionaba antes, ella mencionaba cómo comenzó la ciencia y en realidad las publicaciones se hacían en el idioma original, ¿no? Entonces, alemán, francés, inglés. Y algo que ella también mencionaba y menciona es que cuando cambió el modelo a la parte de industrialización, cuando pasó toda la revolución industrial, también se industrializó la parte de la ciencia y la comunicación científica o la comunicación a través de artículos científicos se daba con el propósito de que se comunicaran en qué estaba la ciencia en ese punto, ¿verdad? Pero entonces se cambia la moneda por un prestigio, ¿no? Por un factor de impacto. Y como tú dices, cuando se publica en el idioma nativo, si no tiene un factor de impacto, que es un número, entonces no vale nada. Entonces ahí se pierde el valor del conocimiento, ¿no? Entonces es como también como científicos, cómo continuamos dando estos artículos científicos, estas editoriales, esta moneda y ese prestigio por el que hemos también cambiado. Y tu trabajo aboga por una ciencia que sea más accesible y más equitativa. ¿Qué cosas te gustaría que cambiaran del modelo actual? Ya mencionaste bastantes. ¿Y qué te motiva a seguir luchando por la inclusión y la diversidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Pues que me gustaría que cambiaran un montón de cosas, pero creo que va a empezar como porque sigo como trabajando en esto. Primero, yo creo que no tengo opción. Yo soy científica que vivo también estas desigualdades. Y como científica que vivo estas desigualdades, pues de alguna manera, siempre que estoy haciendo ciencia o con mi presencia o con mis opiniones, estoy también ejerciendo otra forma de ver el mundo. Pero también, pues básicamente porque yo sí creo que los valores de la ciencia, pues que son, pues sí, que son coloniales, que son pues del patriarcado, que son además capitalistas, pues no nos van a permitir sobrevivir como humanidad a largo plazo. Básicamente yo creo que la ciencia pues en este momento pues está muy alineada con sectores que a mí me parecen muy dolorosos, como pues sectores, por ejemplo, como de la guerra, ¿no? Como sectores, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos está también muy ligada a las cosas farmacéuticas y así, pues yo no digo que el desarrollo médico no sea importante, pero pues aquí es básicamente para acumular capital, ¿no? No hay servicios de salud públicos realmente, etc. Entonces, como que todas estas como alineamientos de la ciencia con lugares que a mí me parece que al final pues son, pues que no nos van a ayudar, digamos, a futuro a vivir pues de una manera donde todos realmente, como tú dices, todas y todos, pues podamos disfrutar de nuestros propios cuerpos, podamos disfrutar de nuestros territorios, podamos disfrutar de una idea de futuro. Eh, pues yo quiero ir para allá, ¿no? Quiero ir para ese lugar donde eso sea como un escenario posible. Y yo creo que para ir a ese lugar donde es un escenario posible, desde mi identidad como científica, pues tengo que cambiar la ciencia necesariamente. Tengo que pelear porque la ciencia cambie, porque sea diferente, porque se piense de diferentes maneras, porque se alíe
para otros lugares, ¿no? Se alíe para otros futuros, esté pensándose para otras personas. Entonces, yo creo que por eso, pues, le sigo metiendo y le seguiré metiendo siempre. Yo creo que no hay manera que no. Básicamente, como que hay gente que es como, siento que cada uno tiene un poquito como los objetivos de su vida como más, pues, profesional y mucha gente, por ejemplo, en la herpetología, mucha gente realmente conocer a una serpiente, que me parece re lindo, pero quieren conocer esa serpiente, entender por qué vive así, cómo vive así. Bueno, pero mi objetivo es pensarme en una ciencia con otros más diversos, a pesar de que quiero a las serpientes, pero mi objetivo más fuerte es ese otro. Entonces ahí seguiré. ¿Qué me gustaría? Como cambios más concretos, por ejemplo, con el inglés en la ciencia, porque ¿qué me gustaría en general? Miles de cosas, pero más concretos sobre el inglés en la ciencia. Primero, pues creo que hay unos cambios muy sencillos que las revistas científicas no están haciendo. Por ejemplo, permitiendo y haciendo más posible que las nuevas herramientas de inteligencia artificial traduzcan los papers más rápido, mostrar que, por ejemplo, pues creo que mucha gente ya empezó a hacer eso, pero yo traduzco todos mis artículos a español completamente, pero están por allá en el suplementario, nadie sabe que lo traduje. Entonces, ni siquiera la revista es lo mínimo como poner en algún lugar que eso está traducido, o sea, eso me parece lo mínimo. También los reviewers exigir que, pues, si un trabajo se hace en Colombia, pues se traduce al idioma de las personas que vivan en ese territorio, mínimo, ¿no? Obviamente, pues, a ver, ahí sí que me toca, por ejemplo, a mí decir, yo trabajo en la Amazonía ahora y hay muchos idiomas en la Amazonía y desafortunadamente todavía no he logrado traducir mis papers a todos los idiomas que hay en la Amazonía. O sea, eso por ahora es un trabajo muy masivo, pero por lo menos algunos, ¿no? O sea, por lo menos algunos. También, pues, lo que ustedes están haciendo, como utilizar estas herramientas para, por ejemplo, hacer los congresos bilingües, por ejemplo, hacer los seminarios bilingües o trilingües, o pues también empezar a ampliar las posibilidades de los idiomas que se hablan, también hacer un poco un reconocimiento de qué es la educación científica en otro idioma, ¿no? Empezar a pensarse, bueno, ¿cómo hacemos que los chicos sí estén entendiendo, sí estén, pues, siendo, pues, personas que están aprendiendo ciencia en sí, darles posibilidades a los investigadores de que se les valore aunque publiquen en su idioma madre, ¿no? O en diferentes idiomas, como cositas así que en realidad estamos nombrando que yo no siento que tenga que haber como una revolución científica para que eso sea posible. Yo creo que eso está aquí a la vuelta de la esquina. Literal es cambiar como algunas cositas y ya lo podríamos hacer. Y mucha gente lo está intentando hacer, pero lo que pasa es que yo siento que no hay como una disposición más, pues más desde el poder en la ciencia, ¿no? Que yo siento que es lo que también empezamos a darnos cuenta nosotros cuando vamos avanzando en la ciencia, es que sí hay un poder científico, ¿no? Entonces, como que la gente que está en ese poder científico, pues normalmente, pues son gente que ya habla inglés de por sí como primera lengua, entonces ni siquiera se le ha ocurrido en su mente que eso es un tema importante. Y por lo tanto, pues entonces abrir más espacios a otras personas en espacios de decisión, ¿no? Obviamente valorar otras formas de hacer ciencia o de hacer universidad. Entonces, por ejemplo, pues nosotros encontramos en este paper que te va a pasar que a comparación de una persona, digamos, hombre cis, que es angloparlante nativo, las mujeres publican menos, las mujeres no angloparlantes nativas publican aún menos y las mujeres no angloparlantes nativas de países con índices socioeconómicos bajos publican aún menos. Esto quiere decir que hay como lo que llaman como una interseccionalidad, o sea, se van sumando cosas dependiendo como de todas estas desigualdades que se van sumando, pues a la producción científica. Y ahí a lo que voy es, pues claro, hay que abrir espacios alternativos de entender los valores de la ciencia, porque de todas maneras las mujeres son las personas que más están haciendo servicio en las universidades. Son las personas que más se están cargando con todo el trabajo emocional y de cuidado de las universidades.
son las personas que también están precisamente publicando en otros idiomas que no son inglés, son las personas que están haciendo un montón de comunicación científica. Entonces, y todo eso no se valora como parte de la ciencia en sí, pero es ciencia porque hace parte de lo que la ciencia debería ser y es comunicarse y ser un espacio fluido con la sociedad y también cuidar a las personas que hacen ciencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas también, pensarse cómo empezamos a valorar a los científicos de otra manera. Eso también, por ejemplo, es algo que yo creo que perfectamente podríamos hacer ya, pero no hemos querido, ¿no? Eso en términos de cosas, ya mismo, traducir nuestros trabajos científicos a los idiomas que hablamos, ¿no? Donde trabajamos. De hecho, existen pues ya un montón de herramientas de inteligencias artificiales que te traducen las cosas mucho más rápido que antes, entonces es posible, ¿no? Sí, también va de la mano con lo que te mencionaba antes de cómo evaluamos a los científicos y cómo accedemos, por ejemplo, a las posiciones y cómo el número de publicaciones y cómo de que, por ejemplo, van a estar en desventaja personas, mujeres que vienen de estos países de bajo índice socioeconómico, incluso personas que no son angloparlantes, y si ellas van por ejemplo, por una posición y otra persona que tenga muchísimos más artículos científicos, pero entonces no se ve el peso y la calidad de trabajo, no se está evaluando eso. Entonces sí es algo que se tiene que considerar y se tiene que cambiar. ¿Y podrías compartir una anécdota que te haya marcado? Yo sé que tienes muchas, tu camino como científica y algo que te haya impulsado a seguir adelante a pesar de los obstáculos. A ver, yo creo que voy a comenzar por cosas que me han impulsado, pues definitivamente comunidad de amigos ha sido súper fundamental. Hacer amigos es muy importante y creo que también las nuevas formas de ver el mundo, pues creo que entendemos que las familias son extendidas y que también hacen parte de tu familia, tus amigos, ¿no? Y pues entre mis amigos, pues son mis amigos también científicos que me apoyan, que me dan argumentos, que me ayudan no, pues no pudiste resolver el código de R, pues ven y te ayudo, ¿no? Como que incluye esa familia, una ayuda de ir caminando juntas y juntos y pues así como dicen por ahí, como haz compitas, no compitas. Entonces es como ir haciendo amigos en el camino y cuidándonos. Eso ha sido muy importante. También ha sido muy importante para mí, pues yo cada vez más y más pues me voy yendo más hacia un camino más interdisciplinar con las ciencias sociales y pensarme como la biología y pues el trabajo, digamos, académico como algo más interdisciplinar y en eso ha sido muy importante mis amigas y amigos de otras disciplinas que a veces pues yo a veces me siento un poco externa en la biología, como de por qué me gusta tanto algo que no necesariamente es lo que el resto de mis compañeros están haciendo. Y mis amigos también de otras disciplinas, pues les parece muy importante el trabajo que yo hago y me mantienen así, pues también felicitándome, ¿no? Como qué chévere lo que haces, es muy importante. Entonces, para mí siempre me recuerda que así sea un poquito, a veces me siento como la oveja negra en la biología, pues pero no, mis amigos sí me están ahí apoyando chévere y me están diciendo que es muy importante. Y en eso incluso también mis amigos, sobre todo biólogos del sur global. Creo que mis amigos biólogos como colombianos y así también valoran mucho el trabajo que hago, pues obviamente incluyéndote a ti y por eso estoy aquí. Y valoran mucho pues de alguna manera pues hablo de problemas que todos nos sentimos muy empatizados, ¿no? Que nos atraviesan a muchos de nosotras y nosotros. Y en eso, por ejemplo, cuando empecé yo a hablar del inglés, el inglés en la ciencia, mucha gente me contactó pues con amor, pero también con dolor de esto me pasó, esto yo también me he sentido que no puedo publicar en inglés, yo también me salí de la ciencia por el inglés, yo también he pasado muchos malos momentos, o también como, ay, qué rico que lo nombres porque no sabía cómo nombrarlo y necesitaba decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso pues siempre ha sido muy lindo. Y una anécdota es que a través de esto me he empezado a interesar más y más por la lingüística, que tiene muchos componentes muy parecidos a la biología evolutiva, que eso me parece muy chévere. Y a partir de eso, pues a grandes pensadores y pensadoras de la lingüística, que por cierto, la anécdota es básicamente que voy a recomendar
una persona que es una pensadora en general, pero estudió lingüística y por eso me terminé pues encontrándola, que se llama Yasnaya Aguilar. Es una persona mije que vive pues en el territorio que llamamos México, ¿no? Y es espectacular, o sea, por favor lean sus blogs. Ella no escribe jamás artículos científicos así pesados, no, ella escribe para todo público, escribe hermoso, escribe blogs en periódicos, obviamente también escribe pues libros, pero también tiene un podcast. Y bueno, para finalizar, ¿qué consejos le darías a científicos y especialmente a aquellos que enfrentan barreras culturales y lingüísticas en su carrera? Pues yo diría dos cosas. Primero, nunca se sientan mal de utilizar las herramientas que hay. Usen ChatGPT, usen todos los traductores habidos y por haber. Yo, por ejemplo, a mí me costaba mucho escribir correos en inglés porque yo no sabía como las formalidades y en español somos, bueno, no sé, en español colombiano somos reformales, que es como cordialmente, o sea, como, por medio de la presente se informa. Pero pues en inglés, culturalmente yo no sabía cómo era y desde que existe ChatGPT, yo soy así como ChatGPT, escríbeme de esta forma un correo diciendo más o menos esto, auxilio, ayuda. Y pues creo que mucha gente a veces se acerca como a eso como con culpa y es como, no, ya, o sea, superen la culpa que es en realidad la única herramienta que tenemos en un espacio muy injusto, en un juego injusto. Entonces utilicen esas herramientas para nivelar un poco el juego, ¿no? Y utilícenlas totalmente. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues es de nuevo en ese sentido, pues entender cómo nuestra realidad es como injusticias, sino como debilidades propias. Porque algo que, por ejemplo, yo hice unas entrevistas a unos chicos de las universidades en Colombia y algo que me sucedía mucho era escucharse a sí mismos diciéndose que eran brutos, que no podían. Cosas muy dolorosas de escuchar a unos chicos, pues que, pues básicamente son chicos que han vivido muchas cosas, han sobrevivido también, son muy valientes, son muy inteligentes, son muy valiosos, ¿no? Como cualquier otra persona en el mundo. Y pues esto era a partir del inglés, ¿no? Que ellos no podían leer, que eran brutos, que se demoraban. Y yo así como de, no, o sea, por favor, no se traten así, trátense con cariño, empecemos a entender que esto pues son desigualdades estructurales de las que pues hacemos parte porque vivimos en este mundo, pero pues no hablan de un valor propio, hablan es de pues de unas formas muy violentas de ejercer el poder en el mundo. Entonces, básicamente, pues que no, que nunca jamás se vuelvan a decir lentos o brutos o brutas o nada de eso, que pues muchas de nosotras y nosotros hemos pasado por ahí y los acompañamos y estamos también aquí para, precisamente para eso, para hacer ese acompañamiento y pues de nuevo, como ir navegando esta vida juntas, pues. Sí, que no están solos, que somos ya Ujú. bastantes, que somos bastantes que ya hemos caminado ido ese camino antes. Pero, y también para muchas personas también que no es fácil, ¿no? No es fácil decir, por ejemplo, irse a otro lugar donde no está su familia, donde uno está lejos, donde no hablan su idioma, donde muchas veces a uno dice, uff, quiero hablar con un amigo, pero no quiero hablar en inglés. Comunicarme en mi idioma. Entonces, eso, como de tener una comunidad, buscar comunidad y no sentirse avergonzado nunca uno de dónde viene, antes de sentirse privilegiado, yo digo, de donde uno viene y sentirse orgulloso de donde uno viene, de las experiencias que ha vivido y nunca, nunca sentirse mal o compararse. Pienso que nunca uno se debe comparar. Ese sí es relevante. Ah, Valeria, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, todas estas maravillosas experiencias, todo tu conocimiento, todas esas experiencias personales. Gracias por aceptar esta invitación. No, a ti. Este episodio fue inspirado por la valentía de cuestionar lo establecido y de abrir caminos hacia una ciencia más inclusiva, diversa y humana. El recorrido de Valeria nos recuerda que la ciencia no solo se trata de generar conocimiento, sino de reconocer las voces, los idiomas y las realidades que han sido históricamente excluidas.
Nos invita a imaginar y construir un futuro donde la ciencia no depende del idioma de que hablas ni del lugar de donde vienes, sino de la pasión por entender y cuidar el mundo que habitamos. Este capítulo está dedicado a Gabriel Trujillo y a todos los científicos y científicas que han perdido la vida haciendo ciencia. Queremos que nuestra audiencia recuerde que no todos los científicos trabajan en laboratorios. Muchos de ellos y ellas salen al campo, cruzan selvas, suben montañas o recorren ecosistemas remotos, y a veces poniendo en riesgo sus vidas para recolectar información, proteger una especie o simplemente comprender mejor nuestro entorno. Ser científico va mucho más allá del estereotipo y aquí lo honramos con profunda admiración y respeto. Esperamos que esta conversación te haya dejado una nueva perspectiva, con ganas de seguir preguntando y creando comunidad y defendiendo la equidad en cada rincón del conocimiento, porque el cambio empieza con quienes se atreven a decir, ¿y si la ciencia puede ser diferente? Science Behind the Glass, la ciencia detrás del cristal, es un podcast producido y editado de manera independiente por sus anfitriones Linda Hernández y Daniel Esguerra, con el invaluable apoyo de nuestro director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. Síguenos en Instagram, X, Facebook, TikTok y LinkedIn y visita nuestra página web para más historias, recursos y novedades. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos, colegas, comunidad para amplificar estas conversaciones esenciales. Si este episodio les gustó, los invitamos a apoyarnos con una contribución a través de PayPal. Solo hagan clic en el botón Apóyenos en nuestra página web. Su apoyo es indispensable para que este proyecto siga creciendo. Gracias por escucharnos. Sigan cuestionando, compartiendo y celebrando la ciencia hecha desde todos los rincones del mundo. Hasta la próxima.